actual Papa emérito Benedicto XVI, en realidad es una entrevista que le hace Peter Sewald, es La sal de la tierra, título del libro, y dice: el ser humano tiene que hacerse a sí mismo según lo que él quiera, solo desde ese modo será libre y liberado. Esa es la teoría que hay en el mundo. Todo esto en el fondo, dice, disimula una insurrección del hombre contra los límites que lleva consigo como ser biológico. Se opone en último extremo a ser criatura. El ser humano tiene que ser su propio creador, la versión moderna de aquel seréis como dioses. El ser humano tiene que ser como Dios. Es la única manera de poder hacerse a sí mismo. En el año 2000, documento Familia, Matrimonio y Uniones de Hecho del Pontificio Consejo para la Familia, habla ya de esto. Benedicto XVI tiene un pontificado en el que intenta evangelizar la cultura, batalla cultural, el atrio de los gentiles, y reivindica la verdad natural y sobrenatural. En 2015, Laudato Si, la aceptación del propio cuerpo es necesaria para acoger y aceptar al mundo entero como un don. La lógica del dominio sobre el propio cuerpo se convierte en una lógica sutil de dominación sobre la creación. Amoris Laetitia, en el 2016, surge como desafío diversas formas de una ideología genéricamente llamada el gender, que niega la diferencia y la reciprocidad natural de hombre y de mujer, una sociedad sin diferencias de sexo que vacía el fundamento antropológico de la familia. Es decir, ahí está el magisterio de la Iglesia. Ideología. ¿Cuál es la función de la ideología? Formar la subjetividad humana en correspondencia con los esquemas ideales que deben normativizar el comportamiento socialmente significativo de grupos, clases y comunidades históricas de seres humanos. Lo voy a clarificar en palabras de un eminente comunista, como es Rubén Zardoya, que es profesor de la Universidad de La Habana y es uno de los pensadores marxistas. Ideología es poder. Poder espiritual y poder material, poder configurar el universo mental de los hombres y mujeres, modelar sus esquemas de pensamiento, organizar su actividad psíquica con arreglo a determinados fines, establecer los límites de la experiencia e incluso de la percepción, conferir sentido a las nociones del bien y del mal, lo bello y lo feo, lo legal y lo ilegal. ¿Cómo era esa novela de George Orwell en la que todo se subvierte, en la que el poder acaba controlando hasta el lenguaje y la percepción de todas las cosas para que lo feo sea hermoso, para que lo malo sea bueno, para que... Es decir, tengo que correr, ya voy. Entonces, eso, ¿qué es la ideología de género? Un matrimonio mal avenido, porque es un matrimonio por interés, es un matrimonio que está hecho por dinero, porque si no hay dinero esto nunca hubiera tirado adelante. Conjunto de ideas, teorías sin base científica, con fines políticos autoritarios que intentan desarraigar la sexualidad humana de su naturaleza para explicarla exclusivamente desde la cultura. Definición muy breve. Me gustaría leer a Daniel, libro del Antiguo Testamento, en su capítulo 1, pero no puedo leerlo, quedaría mucho más claro. ¿Qué le pasa a Daniel? Daniel es un joven hebreo. Nabucodonosor, rey de Babilonia, asedia Jerusalén, la ataca y la vence, y se lleva a los israelitas deportados a Babilonia, y escoge a unos cuantos jóvenes, listos, inteligentes, bien parecidos, ¿para qué? Para educarlos, enseñarles la lengua caldea, vestirlos como visten los grandes dignatarios, comer de la mesa del rey. Y Daniel, Sidrac, Misac y Abdenago dicen no. Y al final resulta que sin comer de lo que les daba el rey, comiendo legumbres, sin hacer todo lo que les propusieron, se presentaron ante el rey y eran más inteligentes que los demás. ¿Qué significa hocicar ante todo esto? Que te enseñen otra lengua, otra manera de hablar, para que seas un babilonio. ¿Cuál es la lucha? No es la lucha de clases, es la lucha de Babilonia contra Jerusalén. Es la lucha del poder de las tinieblas contra el de la luz, y esto está desde el primer momento de la Biblia hasta el Apocalipsis. Los habitantes de Babilonia son los siervos de la bestia. ¿Y de qué se trata esto? Por ejemplo, del lenguaje, de la manera de comer, de la manera de vestir. ¿Por qué? Porque si no eres un raro, te quedas fuera. Ya no es aborto. No es aborto.
Es interrupción voluntaria del embarazo. Esto es un derecho, te da derechos a ti, te hace creer. Ya no es guerra de sexos, es empoderamiento femenino. Ya no es promiscuidad, hablamos de revolución sexual. No es eutanasia, es muerte digna. Con el cambio de lenguaje estamos cambiando el paradigma de la sociedad, del pensamiento. Termino. Estar contra la ideología de género no es estar contra las personas, es estar contra una problemática que nos hace menos libres. ¿Qué libertad nos trae la ideología de género? Libertad de expresión no, tienes que cuidar mucho lo que estás diciendo. Yo no tengo ningún miedo, yo temo por los organizadores de estas conferencias porque se la pueden censurar, esta conferencia. Porque estoy hablando en contra de una cosa que todo el mundo dice que no solamente es legal, sino que es buena y que es delito estar en contra. Y los que quieren hablar y quieren decir las cosas claras, se les censura. Esto me produce a mí personalmente mucha indignación, porque ahora tenemos el feminismo de quinta generación, el comunismo de quinta generación, pero también tenemos la Inquisición de quinta generación, y a los dominicos no nos han dicho nada. No nos han llamado. Teníamos mucha experiencia que aportar. Nada. Pues eso, los youtubers, los influencers, saben que si dicen cierto tipo de palabras o si tocan ciertos temas, les cancelan el vídeo. ¿Somos más libres? ¿Quién lo diría? Libertad de expresión, libertad religiosa, por supuesto que no. Ante la ley no cuentan las creencias religiosas, sino las creencias ideológicas. Yo estoy denunciado por una homilía. Los centros pastorales, como el de don Juan Antonio Reig en la diócesis complutense, ¿cómo se llama? Alcalá de Henares, también fue puesto en tela de juicio y fue denunciado. Los famosos, la pareja de homosexuales que quería casarse y va a un cristiano evangélico pastelero para que le hagan el pastel de bodas sabiendo que le va a decir que no. Y le denunciaron por no querer hacer el pastel. Es decir, hay casos en todo el mundo que son... ¿Hay libertad económica? No. No somos dueños de nuestras empresas. Te imponen la paridad de género. Te imponen cierta manera de... Hay países en los que tienes que poner productos masculinos, femeninos y de género neutro. Y si no es así, te cierran la tienda. ¿Libertad política? Por supuesto que no. Libertad educativa, anda. Estamos en medio de una lucha por el poder global. Se van controlando cada vez más las ideas. Son entidades supranacionales con una agenda global. Rockefeller, Soros, la masonería. ¿Quién sabe quiénes son? Son elementos siempre exteriores. Lo siento, ya sé que esto... Pero la verdad es que hemos empezado un poco más tarde de lo que tocaba. Pues ya me queda un párrafo. ¿Qué es lo que se pretende derribar desde la ideología de género? Primero, he dicho que el comunismo intentaba derribar la monarquía, la burguesía, la iglesia. Pues lo mismo trasladado pues, a todo lo que se oponga al género. En primer lugar, las identidades nacionales. Si queremos controlar el mundo, sobran las independencias, sobran los nacionalismos. No conviene que la lealtad sea hacia la patria, sino hacia la ideología. Una lesbiana se siente más cerca de una lesbiana de Chile que de una que no es lesbiana española. Las ideologías amplían más el horizonte y por tanto pues, se controla mucho mejor un Estado, un país, una sociedad. La familia hay que tirarla, porque es el reducto burgués, es el parapeto que a ti te puede preservar de toda esta ideología y por tanto hay que tirarlo también. La familia lo aguanta todo. Cuando hay guerras, cuando hay revoluciones, cuando hay problemas económicos, ¿dónde te refugias? Es la familia. Siempre. Ojo, que hasta ahora no he dicho ninguna teoría religiosa. He citado un poco la doctrina de la Iglesia, pero todo esto no es religioso. Todo esto es de sentido común, es de reflexión política, sociológica, como queramos llamarle, y también religiosa.
La maternidad tiene un papel fundamental en la socialización de los hijos. Las madres no sabemos lo que las madres le ahorran a los jueces, a las cárceles, a los estados, en las cárceles, a los policías. Cuando una madre acoge a su hijo en su casa, una persona que no tiene ese refugio es una persona que puede llegar a hacer cualquier barbaridad, y las madres son un parapeto contra esto. Y por supuesto, el cristianismo hay que tumbarlo. Los cristianos siempre serán perseguidos, está en nuestro ADN. Pero nos pueden perseguir por ser unos imbéciles o nos pueden perseguir por vivir en la verdad. Todo lo que está sufriendo la Iglesia con el abuso a menores, etcétera, en parte es porque la Iglesia no lo ha hecho bien y hay que reconocerlo. A veces se actúa más como una mafia. Las mafias protegen a los suyos, pero la Iglesia no puede ser una mafia. Ante una realidad de pecado, no digo yo de delito, pero ante una de pecado, lo que hay que hacer no es esconder al pecador, ni cambiarlo de sitio. Hay que ponerlo enfrente de su pecado para que se arrepienta y ponerlo enfrente del daño, del mal que ha causado. Y eso, pues, no significa que eches a perder a una persona, significa que quizá ganes a esa persona, la recuperes y también recuperas otras cosas. En fin, la Iglesia siempre estará y siempre será el parapeto contra todas las ideologías porque tiene unos principios que no pueden cambiar. Son los principios revelados, son los principios de la fe. Si se aniquila todo esto, estados, naciones, familia, cristianismo, es un rebaño. La humanidad es un rebaño absoluto. ¿Qué tenemos que hacer? Ejercitar el músculo crítico. Siempre, como cristianos, como creyentes, y ya está. La Iglesia nos pide que sepamos razonar nuestra fe, que estemos en el mundo, que sepamos identificar los males y los bienes que hay en el mundo y sepamos aprovecharlos para el bien, razonado, con inteligencia. La sociedad nos pide, ¿por qué nos persiguen a los cristianos? Pues porque hay mal, evidentemente, pero también porque los cristianos decimos que tenemos un mensaje que puede quitar todos los males del mundo. Y es cierto. Y vienen detrás de nosotros para ver si es cierto, pero a veces nosotros no sabemos darlo a conocer de la mejor manera. Y por supuesto porque hay muchas personas que viven con un interrogante, estamos hablando de ideología de género, viven con un interrogante muy sincero sobre su vida y sufren. Y como Iglesia hacemos lo que Cristo, acoger, perdonar, sin prejuicios, ofrecer una palabra de salvación. Ya está. Gracias por escucharme. Perdón.